Entonces, esta es la novela Universos de Azar y Vacío. La editorial es Ex Libris Editorial y vamos a entender y comprender la historia del escritor, precisamente para que ustedes se entrenen en un programa intensivo que los va a guiar en el descubrimiento de su verdad y en la creación de una realidad exitosa, basado en las experiencias de vida del autor de la novela Universos de Azar y Vacío. Por eso es muy importante poner atención porque vamos a ir paso a paso por los universos que nos van a enseñar a ser mejor persona, a encontrar esa motivación para lograr nuestro éxito, nuestra verdad, para entrar en nosotros mismos y poder autodescubrirnos también. Incluso cosas que no habíamos descubierto antes y también entender a través de la física cuántica y los universos paralelos, que es este mundo más allá, que es precisamente súper interesante. Entonces, estos son los temas: universo cero, universo uno, 2, 3, 4, 5, 6, puntos claves y el autor cómo te puede ayudar. Vamos a escuchar aquí a Camilo, que nos va a hablar de su historia. Eh, Soy una persona que ha vivido una vida pues ya con cierta cantidad de años y quiero contarles parte de mi historia, es decir, porque parte de mi historia quedó grabada en este libro, que es Universos de Azar y Vacío. Yo cuando recuerdo hace muchos años cuando estaba decidiendo qué iba a hacer con mi vida, estaba en el colegio, sexto bachillerato, en aquella época hablábamos de sexto bachillerato. Ese sexto bachillerato me acuerdo en un colegio religioso de sacerdotes aquí en Bogotá. Tenía yo que definir mi carrera y qué iba a hacer. Y entonces eh, me acuerdo que toda la vida había pensado ser médico, una carrera que como familia venía de mi tío y él quería que yo estudiara medicina y en la casa también pretendían que fuera el médico de la familia y todo eso me tenía convencido hasta que llegó el colegio en sus últimos años y comencé a avanzar en materias que comenzaron a fascinarme. Cuando comencé a ver las primeras lecciones de física, realmente quedé fascinado con esa materia que me abría un universo totalmente distinto a lo que yo conocía. Comenzaba a ver que las matemáticas tenían un propósito, que no era solamente aprender a hacer cosas que no sabía para qué podían servir, sino que tenían el propósito de conocer el mundo en el que vivía y darle forma a las cosas que sucedían y darle fórmulas a las cosas que sucedían en el mundo. Y eso me llevó a que pues, la ingeniería, por ejemplo, podía ser una alternativa también para mi vida. Entonces, cuando ya me encontraba en sexto bachillerato, tenía dos alternativas. Una, estudiar medicina o dos, dedicarme a la ingeniería. Las dos me parecían bien interesantes, pero no sabía cómo decidirme. Y obviamente, cuando uno tiene 16 años, que es lo que yo tenía en ese momento, pues tener elementos para definir es muy difícil. No contar con más elementos de juicio, tomé una moneda de aquella época que era una moneda de 50 centavos y la lancé al aire. Cuando cayó la moneda, le había asignado cara a medicina y sello a ingeniería y resultó que correspondió la decisión al sello. Entonces, inesperadamente, después de haber pensado toda mi vida hasta ese momento en ser médico, pasé a ser ingeniero y comencé una carrera de ingeniero en la cual me sentí cada vez mejor. Al principio con algunas dificultades, pero después fui rodando con más facilidad y al final me engrané muy bien en la parte de ingeniería
y se convirtió en una carrera que me ayudó muchísimo a comprender el planeta, a comprender la vida, a comprender por qué hacemos las cosas así, cómo se construye un edificio, un puente, un embalse, cómo hacemos que haya agua potable en las casas, cómo hacemos que llegue la energía eléctrica, en fin, una gran cantidad de cosas se tradujeron en formulaciones que podía comprender y podía aplicar para poder darle nueva visión al mundo. Y en ese orden de ideas, eh, acabé mi carrera, acabé muy joven, con 21 años había acabado mi carrera, pero me perseguían otros asuntos, me perseguía el que conocía técnicamente muchas cosas, pero era un ignorante del planeta y del mundo en que vivía en otras cosas. Por ejemplo, hablaban de economía que mueve el mundo, mueve nuestra sociedad y la desconocía totalmente. Entonces dije, vamos a complementar mi conocimiento. Voy a meterme a hacer una maestría en economía. Y entré, en esa época pasé de estudiar ingeniería en la Universidad de los Andes a estudiar economía en la Universidad de los Andes, a hacer la maestría. Pero al mismo tiempo estaba trabajando. Al mismo tiempo, por esa época me desempeñaba como jefe de hidrología y embalses en la CAR, que era la Corporación Autónoma Regional aquí de la Sabana. Y trabajando y estudiando, completé la maestría y logré meter en mi cabeza cómo se movía la economía. Esto me fue ampliando la visión de la vida, es decir, de la visión del ingeniero a la visión del ingeniero más el economista, y eso me fue generando más elementos de juicio para poder ver qué buscaba yo con apropiar más conocimiento. Y al final, lo que más buscaba yo era conocer la verdad, llegar, acercarme un poco a la verdad. La verdad es una palabra inmensa, muy grande, pero al mismo tiempo la verdad nos conduce a una búsqueda que no tendrá fin en esta existencia. Y fuimos desarrollando entonces más elementos de juicio para comprender el planeta y al mismo tiempo pensando en estudiar fuera del país, hice los papeles para presentarme a la beca del British Council para una maestría en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y fue así como me otorgaron una beca y cuando tenía 25 años me fui a estudiar a Escocia. Bueno, como podemos ver, aquí el autor Por lo tanto, me tiene un bagaje súper interesante porque como ingeniero, máster en economía, imagínense, becario del British Council, gerente general de la CAR, que es la corporación colombiana, que corporación, a ver Luis, si me corrige la CAR, ¿cómo se escribe? ¿Cómo es? CAR, Corporación Colombiana, bueno, no me acuerdo ahorita la CAR. Corporación, no me acuerdo. Corporación Autónoma Regional. Regional, gerente general de la Corporación Colombiana para la Amazonía, Araraquara. Y lo más interesante de esto es que él, en esas vivencias que él tuvo, precisamente él toca esos temas en su escritura, en sus universos, ¿no? Y también consultor de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, él también se dedicó a escribir varios artículos técnicos y eso obviamente le dio como ese toque para hacer un tremendo libro, porque el libro de él precisamente es bastante descriptivo y de muchas enseñanzas. Bueno, vamos a pasar aquí a los universos. El universo uno va a tratar del tiempo, es un especial aliado del cambio para borrar costumbres y tradiciones que por su carácter arcaico o anticuado hoy cuesta trabajo explicar a nuevas generaciones. Aquí es cuando él se da cuenta de esos caminos distintos que va a tomar, ¿no? Al lanzar ese dado.
El universo 1, Tomás es estudiante de Derecho y en su primer día el profesor lo lleva a investigar sobre la hermenéutica, lo cual al llegar a casa lo pone feliz porque habría de conectar con su propósito de vida hasta su verdad. El universo 2, Tomás se gradúa de biólogo, apasionado por la botánica, ama lo que es la naturaleza y reconoce el peligro que la humanidad enfrentaba al desconocer los límites que puede soportar el planeta por su manejo con el abuso y la codicia. El universo 3, Tomás se gradúa como economista y comienza su carrera en un banco como analista de proyectos de inversión, encargado de documentación y flujos de caja. Más tarde asume el liderazgo de un equipo de 5 personas como jefe de división. Ustedes, por favor, pueden descargar en el chat, ahorita pueden descargar un cuestionario porque vamos a entrar a responder esas preguntas. El 4, que dice Tomás abraza la libertad y la verdad, agradeciendo a sus padres antes de alejarse de ellos. Cree que su habilidad para sorprender a los demás es una fortaleza que le permite forjar su propio camino basado en su experiencia y su intuición. El 5, universo 5, Tomás de 79 años, en fase terminal por un virus poco común, descansa en casa en una cama especial de cuidados junto a su nieto Alex, quien investiga la historia de su abuelo, donde su cuerpo es débil mientras su mente se mantiene lúcida. Y el universo 6, Tomás encuentra su verdad y espiritualidad para alcanzar la iluminación, a la conexión plena con el Creador, donde todo se fusiona y se asimila en uno. Bueno, acá hay frases muy interesantes para que tú empieces a autoanalizarte, ¿no? Lo que no te confunde no te hace pensar. Y esto es muy importante porque cuando tienes alguna duda sobre algo y no lo tienes claro, es muy importante reflexionar sobre eso y no te quedes con la duda, porque muchas veces dejamos pasar, ay, no, yo lo hago después. Y pues precisamente esa no es la idea, que precisamente es que hagas el trabajo en el momento, que puedas entender en el momento, porque si no, se pasa y chao. La fe es parte importante de la religión, pero no es lo único y debe tenerse cuidado en lo que se cree ciegamente. ¿Ves? La religión, ahorita vamos a ver más a fondo cómo nos han hecho creer cosas precisamente para tomarse de la mano eh, varias ventajas, ¿no? Cada quien ha formado para ser patrón de creencias y esclavo de sus consecuencias. Cuando tienes creencias y tomas acción, te vuelves esclavo de las consecuencias, ¿sí? Eso hay que autoanalizarse muy bien para uno poder tener consecuencias que le gusten, no que no le gusten. Y la iglesia podría haberse aprovechado de la credulidad, fanatismo e ingenuidad de los peregrinos, y eso es así. La ingenuidad, la Biblia con todo el contenido que tiene, nos hace creer, creer en cosas que realmente nos pueden llevar a ser fanáticos, ¿no? Y eso es grave cuando tú estás completamente en ese lado del fanatismo y no ves otra cosa, no tienes una mente abierta, ¿no? Entonces, el universo cero, Tomás se encuentra jugando al Monopolio con sus primos y sucede algo que comenzaría a separarlo de sus parientes y creencias para fusionarse en lo que lo marcaría. Y aquí es cuando él lanza el dado. Yo te pregunto para que respondas ahí. ¿Recuerdas algún momento que te haya impactado de manera permanente y haya transformado tu personalidad? ¿Mm? Anótalo, escríbelo, porque es importante que vayamos atando hilos a medida que vayamos avanzando con las preguntas. ¿Sí? Y otro comentario, Vanessa. Preguntarnos si en algún momento de nuestras vidas hemos tenido dudas que nos marcan decisiones importantes y, por ejemplo, en el caso de saber qué es lo que quiere uno ser cuando uno es joven todavía, que eso es algo muy típico cuando somos jóvenes, saber qué queremos ser cuando vamos a ser ya adultos, y lo cual eso marcará el resto de nuestras vidas. Entonces, saber si ustedes han tenido dudas, por ejemplo, saber si ustedes mismos se cuestionan. Yo quería ser, por ejemplo, yo quería ser arquitecto, también quería ser biólogo marino, también quería ser médico, o sea, todas son disímiles, pero al fin y al cabo uno sentía de pronto alguna afinidad por alguna razón, ya sea porque nos decían que éramos buenos para ello o porque nosotros encontrábamos algún tipo de conexión con alguna de ellas. Pero esas son preguntas que nos solemos hacer y es ahí donde entra todo el estudio e interesante de esta novela. Listo.
Él no creía en un Dios que podría ser infinitamente justo al conceder algunas ventajas en la vida, mientras que la mayoría debían pasar sus vidas al límite de la subsistencia. Aquí podemos ver cómo él ya estaba descontento con ese Dios, ¿sí? Porque cómo así que le da ventajas a uno y a otros no, ¿sí? Entonces ahí es cuando él se comienza a cuestionar de que no es por ahí, el Dios no puede ser así. Y el final es hermoso porque le vamos a mostrar algo que él crea maravilloso desde su conciencia, de ese estado que él recibió del más allá, ¿no? Para poderlo plasmar. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de religión y Dios te han inculcado y cómo esto ha afectado tu vida? ¿Mm? ¿Qué tipo de religión has llevado? ¿Sí? ¿Cómo ha sido? Puedes poner fuerte, fastidiosa, limitante, o de verdad, si te sientes bien, pues puedes colocar algún comentario que te haga sentir bien. Entonces aquí Tomás imaginaba en ese universo sueños y viajes que reemplazaba una tortuosa y casi inútil academia, porque él precisamente se vio en esta situación, ¿no? De que era difícil, difícil para él estudiar, porque no le gustaba el lugar, las clases, las lecciones y cuántos no hemos pasado por colegios así, que no nos gustan las enseñanzas y nos parece tortuoso, inútil. Entonces él se imaginaba en clase esos sueños y esos viajes que empezaría a hacer en cada universo. Entonces, ¿recuerdas esa sensación en clase cuando no querías estar allí porque sentías que no servía de nada? Creo que todos pasamos por esa situación. ¿Y cómo describirías tu situación espiritual en este momento y qué creencias te gustaría adoptar? Bueno, aquí entonces el hermano Ursi, que es un amigo de la familia que se encuentran ellos, dice, mi realidad espiritual es que solo hay que creer en el Dios que tu corazón reconoce y que late contigo. Ese Dios de amor puro y bondad finita que te acompaña, que en su lenguaje te habla de la verdad y que no lo encontrarás en imágenes, estatuas, custodias o restos de otros mortales. Y esto es muy interesante, porque la gente va a misa, cree que ahí se va a salvar y sanar, y luego se va y no lleva consigo ese sentir de sanación, de autosanación. Entonces se lo dejan afuera, a un cura, que los bendiga, a una lápida, a una figura, y realmente no están haciendo un trabajo real interno, ¿sí? Con el corazón. Lo hallarás cuando hagas el bien y puedas amar sin interés al prójimo. Seas compasivo con el dolor ajeno. Te alegres y agradezcas por el milagro de la vida. O te esfuerces por mejorar tu conducta y superarte espiritualmente. Entonces aquí precisamente están hablando de ese milagro de la vida, de reconocer ese amor por vivir, ¿no? Esa compasión para mejorar nuestra conducta, ¿sí? Puedas amar al prójimo como te amas a ti mismo, seas compasivo con el otro, con ese dolor ajeno, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo esas enseñanzas que nos va dictando la novela. Es una novela de 361 páginas, pero de verdad no te vas a aburrir porque es muy, muy buena. O sea, aquí no estamos condensando esas partes que son las más importantes precisamente para que te lleves estas enseñanzas, ¿m? Y puedas hacer ese trabajo interno tuyo. Entonces, describe cuál es tu situación espiritual y qué te gustaría adoptar. ¿Quieres de verdad ese corazón, ese Dios del corazón que late contigo? ¿M? ¿Quieres reconocer un Dios que esté en tu corazón realmente y que lo veas en la mirada de los demás, en las montañas, en los árboles, en la naturaleza? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Para los que van llegando en el chat, hay un cuestionario, por favor, que vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Aprovecha este espacio para reflexionar. Este es un espacio para ti. Trata de que no te disturben, que no te distraigan, para que puedas concentrarte, ¿sí? Encontrarte a ti mismo y ante todo indagar sobre tu propia verdad, porque realmente con esto estamos buscando nuestra propia verdad, ¿m? Que es el propósito y misión de vida de Tomás a resolver y el tuyo porque estás aquí. ¿Listo? Entonces, ¿conoces tu verdad? Responde, ¿sí o no? Lo importante que ustedes pueden sacar como conclusión, si lo miran bien, es que hay una oportunidad muy bonita a partir de este instante. Ustedes están aquí en el Zoom de poder ir
vivir prácticamente los cuestionamientos que Tomás se hizo durante sus vidas, sus universos, ¿sí? Para Fernando, que llegó después, pues son 6 universos en las que Tomás lanza un dado y vive 6 universos paralelos. Entonces el objetivo es que cada una de esas vidas le está dando a él una característica diferente entre cada una de esas vidas, y es aquí donde ustedes pueden empezar a cuestionarse al leer, o en esta misma masterclass ustedes podrán darse cuenta y hacerse esas preguntas, donde van a poder complementar y entender mucho mejor el propósito de la novela cuando la lean. Pero aquí con esta masterclass, indudablemente van a entrar en sintonía con el tema y con el propósito de la novela. Y obviamente conocerse a sí mismos y ir resolviendo esas incógnitas de la vida que nos da esta maravillosa novela. Entonces, aquí está el universo 1. Vamos a entrar al universo 1. Dice, Tomás conoce a Laura, ¿no? Laura siempre aparece por ahí. Es como una hiena. Él la nombra como hiena, ¿sí? Porque a la final le hace unas jugadas muy malas, ¿no? Es prima de su amigo Guillermo Pérez, quien iniciaba su carrera de economía. Tomás se sentía indiferente con ella, todo tenía su encanto. Y Laura le pregunta, ¿será que uno está predestinado a ser lo que es sin otra posibilidad alguna? Entonces esto es muy interesante y yo te hago esta pregunta, ¿piensas que eres como eres porque ya estás destinado a ser así? Si está diciendo que sí, hay que cambiar eso, ¿sí? ¿Será que uno está predestinado a hacer lo que es sin otra posibilidad alguna? Entonces aquí, en esta parte, vamos a entrar a la novela, que es de que les voy a leer esta parte, ¿sí? Dice, es un acto de gran valor. Tomás le respondió que ese tema era tan importante que ameritaba hacer algo especial. Le propuso ir de paseo, sin horario, brújula o estrella, pero no a cualquier sitio. Debería ser un lugar que hiciera triangular su intrínseca armonía con ellos. Pasaron por su mente miles de espacios, pero únicamente se aferró a su corazón un paradisíaco lugar, un sitio que había visitado años atrás. Se trataba de una singular laguna. Y aquí él entra a hablar de la laguna Guatavita y de la leyenda del Dorado. Y es muy interesante la historia que narra para poder demostrar esto. ¿Será que uno está predestinado a ser lo que es? ¿Mm? Y acá lo importante es que, Camilo, esa laguna existe, está a unas 2 horas de Bogotá, hora y media de Bogotá. Es una laguna que tiene su historia tal cual, y él la narra precisamente basado en los hechos que se saben y se conocen históricamente de esa laguna. Entonces es ahí donde empieza a tomar forma y realidad todo lo que él, como en este personaje que él vive. Y entonces ahí es donde empiezan ustedes a poder hilar con sus vidas lo que él está proponiendo dentro de ese universo. ¿Sí? Entonces aquí él cuenta la historia del cacique de Visa, así que antes era un zángano con un indigno pasado y absurdo comportamiento, en vez de dar progreso para su pueblo, para su comunidad, protección y beneficio. Pidió una oportunidad, después de muchas cosas que le pasaron, pidió una oportunidad para aprender a ser un buen ser humano y le dieron una oportunidad de ser justo, sabio y compasivo. ¿M? Entonces aquí, ¿cuál es la situación de tu vida que te ha brindado la oportunidad de mejorar y a la que le has prestado especial atención? ¿Mm? Sí, porque a veces actuamos inconscientemente, obviamente cuando estamos actuando así, estamos actuando con nuestro cerebro límbico totalmente emocional, no estamos pensando y lo que hacemos es dañar las situaciones, las relaciones. Entonces, él mismo se dio cuenta de que después de que cayó fondo, sí, que lo echaron, lo abandonaron, ahí es cuando él hace la conciencia. No hay que llegar tan bajo para poder ser consciente de, de ser más compasivo, de ser más justo, de ser sabio, como nombra aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones tú te has visto así? ¿Mm? Luego le dice al consejo, porque se convocó ancianos y sabios, que había sido muy malo, él lo reconoce, y lo peor que puede acompañar a un líder es su ignorancia. Es cuando empieza a conocer la cultura, la cosmología, la religión, las leyes, el arte y ciencias, entendió que podrían existir distintas formas de vivir y que su existencia no era tan real como la suponía.
Entonces ves que aquí ya empieza la sabiduría a conocer más. Ustedes respondieron en la encuesta que querían saber más, que querían aprender, que quieren mejorar continuamente, tener conocimiento, aprender a ir más allá, conocer este mundo de universos que coexisten con este plano, ¿sí? Nuestro, y que podemos llegar allá a través de la intuición, de nuestra voz interior y de la calma y del amor, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. ¿Piensas en la ignorancia que te mantiene ciego y alejado de tu verdad? Hablamos aquí de ignorancia cuando no hemos hecho un trabajo consciente con nuestro entorno, con nuestro conocimiento, ¿sí? Con la ciencia, con el arte, con la escritura, con la lectura, con todas estas cosas que nos enseñan a ser más profundos, ¿no? Y mientras no hacemos eso, estamos alejados de nuestra verdad. Y es cuando por primera vez se da cuenta que tiene la sabiduría para gobernar. Cuando él estudia y se prepara, se da cuenta que tiene la sabiduría, porque ya entra un proceso de autoconocimiento a través del conocimiento. Y reflexionó en que disfrazar la verdad para encubrir una mentira y obtener una indebida ventaja no solo es indignante, sino señal de mala fe y una falta. Aquí hay otra enseñanza. No puedes disfrazar una verdad siendo algo malo por dentro, ¿no? Se comprometió con transmitir la información a las generaciones por venir y así cada persona dejar su mejor legado, la transmisión de conocimiento. Entonces, ¿qué legado de conocimiento estás transmitiendo a las generaciones venideras? ¿Mm? Si te falta adquirir conocimiento, es tu momento de hacerlo. ¿Mm? Hasta aquí y ahora. Muy importante es eso que le vamos a transmitir a los que vienen detrás. De repente ya no vamos a estar. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno, con nuestros trabajos, ¿sí? Y la muerte no existe, es solo un cambio de vestido, a veces para usarlo en el mismo sitio y otras para uno distinto, le contestó Dios avisa. Luego Tomás se despide de Laura y le dice, la existencia no se puede representar como una única calle. Aquí está la respuesta, sino como una esquina donde siempre existen distintas alternativas esperando a ser descubiertas por la imaginación. ¿Mm? Entonces tú no puedes eh, decir que así son las cosas como tú las ves, ¿sí? Sino que tienes que abrir el panorama para ver todas esas posibilidades y alternativas que tienes y empezar a descubrirlas con la imaginación. ¿M? Eso también lo dijo Albert Einstein. Dijo, la imaginación vale más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué lección te deja esta historia para reflexionar sobre tus posibilidades de ser descubiertas hoy? ¿En base a qué y con qué propósito? ¿Mm? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora para empezar a ver esas posibilidades infinitas que tienes y tomar las mejores decisiones de tu vida y encontrar ese propósito? Dice el papá de Tomás, el día que aceptes un trabajo o una responsabilidad, no limites tu nivel de entrega por causa alguna. Hazlo como si todo lo ajeno fuera tuyo. Esto te hará sentir bien con lo que haces, digno de lo que ganas y productivo como ciudadano. Tomás en este universo como abogado se involucra con cada expediente para acercar su conciencia al conocimiento de la verdad. Entonces se vuelve demasiado estudioso, ¿no? Y se involucra mucho con el trabajo de él para encontrar esa verdad, armonizándolo para el sentido común y bien de todos. Somos una construcción conformada por dos elementos, enseña, los principios que orientan nuestras acciones y el conocimiento que poseemos. ¿M? ¿Cuáles son esos principios que están orientando tus acciones? ¿Y y cuál es el conocimiento que tienes dentro de ti para hacer las cosas mejor y mejor? Muchas veces te equivocas por buscar resolver la verdad en asuntos externos, en problemas de otros, y te olvidas de indagar sobre tu propia verdad. Y eso nos pasa, que estamos más enfocados hacia afuera y no estamos hacia adentro, realmente encontrándonos con nosotros mismos e indagando nuestra verdad. Lo que pasa con Tomás en este universo debes descubrirlo. Vamos a pasar al 2. Universo 2. Tomás tiene sueños que le envían señales, pero que no puede detectar. El mono, un gran amigo que le guía los sueños, al leer uno de Tomás le dijo, los sueños pueden ser fantasías, pero también contacto con otras realidades o incluso premonitorios. Él había soñado con un ángel de la guardia. El mono dice que es el mismo, corresponde a su yo multiversal, quien puede preverlo de algún mal. Aquí ya le estaban mandando señales de prevenirlo
contra un mal y no pone atención, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces a ti te ha pasado cómo te relacionas con tus sueños? ¿De verdad le prestas atención o lo dejas ir sin comprender su significado? Muchas veces cuando uno se despierta es muy importante escribir el sueño, porque a uno se le olvida así, entonces hay que tener una libretica para anotar lo que soñó, ¿no? Siempre son imágenes, y así piensa la mente con imágenes. Y aquí se repite el número 1111 en su sueño. ¿Cuánto no se lo ha repetido el número 22, 1111, 333? Y el mono le dice que puede simbolizar un cambio que se avecina en sus vidas, que estará asociado con un lugar especial donde aparece repetido el número 11. Y toman Yahé, en este universo, Tomás se casó con una holandesa, Anya. En la toma experimentan un reordenamiento mental que refrescó e interconectó todas las experiencias y el conocimiento que habían adquirido durante su vida, dándoles una claridad mental como jamás lo hubiesen experimentado. Entonces, cuando te encuentras con esos números repetitivos como el 1111, 22, ¿tienes alguna corazonada o presentimiento? ¿Les prestas atención o lo dejas pasar? Importante que te lleves esto. La próxima vez que los veas, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Qué sientes? ¿Sí? ¿Qué piensas? Empieza a atar cabos. El, Aquí Anya y Tomás experimentan una dinámica mental que se fusiona a tal punto de no existir las palabras. Ya no había bloqueos, se funden en una unidad. Se acercaron a la verdad a través de la naturaleza, lo único que le daba sentido a su completa realización, a su propia existencia. El 11 del mes 11 sucedió algo extraordinario que debes conocer en la novela cómo se desenvuelve el final del universo 2. Entonces, ¿qué te acercaría más a tu verdad hoy? ¿Cuáles son esas emociones que necesitas sentir para alcanzar tu propósito de vida? Cuéntanos, escríbelo ahí. ¿Qué te acerca más a tu verdad? ¿Mm? Ahora vamos a pasar al universo 3. Tomás y su equipo, junto con Vera, quien se convierte en su pareja en este universo, reciben la tarea de vigilar a Lopera, que es el jefe de la división de crédito, para investigar sus relaciones especiales, ya que se le considera peligroso. El banco se fundamentaba en valores éticos, donde la confianza y la buena fe de su personal eran primordiales. Lopera es despedido y Tomás es ascendido a vicepresidente de planificación. Aquí se dieron cuenta, él encabeza una misión que le habían dado de investigar quién es Lopera y si realmente era bueno. ¿Cuáles son esos valores éticos que consideras fundamentales en tu vida y que te motivan a mejorar constantemente en tu trabajo? ¿Mm? ¿Cuáles son esos valores? Puedes escribir dos o tres. Se le asignó a su equipo la responsabilidad de liderar una línea de proyectos innovadores en el país. Tomás lidera importantes negociaciones para el banco, promoviendo un ambiente laboral saludable y el desarrollo de tiendas de barrio de calidad, donde los empleados recibían bonificaciones para acceder a ellas. Y Tomás ha sido promovido a asesor del presidente, ganando reconocimiento como una figura destacada en el sector financiero. Él siempre estuvo comprometido, como hemos dicho, en buscar la verdad y tratar con honestidad. Y aquí desempeña un gran papel. Reflexiona sobre cómo la religión lo había alejado de la realidad. Y ahora el dinero, porque trabaja en un banco, lo aislaba e inspiraba, aunque ni siquiera fuera suyo. Consideraba que el dinero y la religión eran tan diferentes y opuestos, pero coincidían en ser las invenciones más grandes y los imaginarios colectivos más exitosos creados por el hombre. La gente cree en ellos ciegamente, sin cuestionarlos. El dinero tiene significado porque creemos en él, al igual que cualquier forma de simbolismo o imagen religiosa, así como tú le das significado cuando crees, cuando sientes algo por eso. Vivimos en una dualidad de realidad, una material y otra creada por la imaginación. Entonces, ¿en qué sentido crees tú que la religión y el dinero han gobernado o controlado tu vida, alejándote en sí de la verdad? ¿Mm? ¿Qué sentido te has visto tentado al dinero que seguir tus propios valores, tu propia virtud, ¿no? Mm. Es muy interesante ese tema del dinero y la religión, cómo pesan hoy en día en la sociedad, en el mundo, ¿no? A pesar de que la mayoría de las personas creen en Dios, todos sin excepción creen en el dinero. Tomás se cuestiona, ¿hemos convertido el dinero en el Dios de la civilización, la fuerza omnipotente, la influencia más determinante del mundo y algo indiscutible? Llegado a la conclusión de que es la fuerza más poderosa de nuestra realidad dual, los dos.
¿sí? Más adelante aparece Laura, su amiga de siempre, ofreciéndole una oportunidad de negocio de manera lógica y seductora, proponiéndole ser socio. ¿Usted has tenido la tentación de involucrarte en negocios cuestionables por dinero? Eso queda a tu conciencia, ¿no? Y Laura lo complace en su forma de negociar. Él desconfiaba de ser tan bueno. De nuevo soñó con las hienas, fieras macho y hembra, y el vestido de sacerdote. Una dulce voz le decía, aunque no encuentres caminos o estos no existan, si existen otras formas de existir, nunca pierdas la esperanza. Tomás se preguntó, ¿será que el universo me envía señales? ¿Cómo debo interpretarlas? Sin embargo, nunca llegaba a una decisión y continuaba su camino. Al fin concluye que sus temores se hicieron realidad. Debes saber por qué en este universo. ¿Recuerdas algún sueño donde has recibido alguna señal e hiciste lo contrario o no lo pusiste atención? Poner atención a nuestros sueños. Nunca coloques todos los huevos en una sola canasta. Nuestros sentimientos reflejan lo que pensamos, aunque el pensamiento sea solo una posibilidad en la que nos aferramos. ¿Qué te estás aferrando? ¿Sientes que tu vida es significativa y estás motivado para mejorar? Aquí muchos pusieron una gran motivación que tienen en las encuestas, es la familia, el conocimiento, mejorar cada día, aprender, tener cambios positivos, realización y satisfacción personal, más claridad, conocerse más para ser felices y su propósito de vida, parte de las motivaciones. Entonces eso es muy importante que lo continúen, ¿sí? Porque eso no es escribir por escribir y ya. No, ¿qué escribo y qué voy a hacer para continuar con esa motivación y lograr lo que quiero lograr? Porque el camino es continuar hacia el resultado, hacia el logro, no a dejarlo por ahí porque ya lo escribí, ya escuché y chao. No, el trabajo de verdad es un trabajo interno que uno tiene que hacer y consciente con uno mismo. Y es un trabajo. El dilema del dinero surge cuando el crecimiento económico no aborda la satisfacción personal. Entonces, la necesidad interna y la felicidad humana, lo que puede desencadenar efectos negativos como estrés, suicidios, depresión, angustia, tristeza y soledad. Entonces, eso es lo que nos cuenta el escritor. Imagínense, si tú no has hecho ese trabajo de satisfacción personal teniendo dinero, te puede desencadenar hasta el suicidio, la depresión y la angustia. Entonces, el desenlace de este universo lo debes descubrir. Ahora vamos al 4, ya se estamos acercando al 6, esto es maravilloso. Tomás emprende un viaje lejos de su hogar y se une a un grupo de mentes brillantes. Aquí eran todos unos así, unos hippies chic, humanistas, amantes de la paz, apasionados por la naturaleza y críticos del poder económico y militar. Lo que los unía era su aprecio por la vida, el prójimo, la tierra y la naturaleza. Eran unos hippies muy especiales. Colaboraban con comunidades para difundir su filosofía de vida brindando ayuda a los demás. Su interés por aprender y descubrir la verdad fue bien recibido por el grupo. Tomás adquirió conocimientos variados de matemáticas, enfermerías, porque cada uno le enseñaba la labor que tenía. Entonces se los llevaba a las clases, a la enfermería, al trabajo, ¿sí? Entonces él estudiaba informática, ¿sí? Entonces gracias a la enseñanza de todo el grupo, él adquiere mucho conocimiento de diferentes partes. Entonces aquí la pregunta es, ¿has realizado algún viaje o te gustaría emprender uno en el que disfrutes de la libertad de explorar y descubrir nuevas experiencias? Si no, anótalo que quieras hacer un viaje de estos, solo o con la familia, para tener esas nuevas experiencias que te van a llevar a tomar otras decisiones en la vida mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, Tomás se sentía feliz al encontrarle sentido a su vida y al comprender que el conocimiento le permitía alcanzar la verdad. Es inspirado a seguir buscando la verdad, al experimentar nuevas formas de vivir y otras concepciones del mundo. Busca nuevos horizontes y misterios como valiente y aventurero soñador que intuye su destino. Se atreve a desafiar lo desconocido. Decidió mudarse a Nueva York. Aunque disponía de mucho dinero, optó por vivir cerca de personas menos complicadas y pretenciosas. ¿Sientes que tu vida tiene propósito? ¿Te encuentras útil y estás listo para emprender un proyecto? Si es así o no es así, este es tu momento. Y vivía en el edificio de un libanés, imagínense. Se encontró con un libanés viudo y sin hijo, quien se convirtió en un gran amigo y consejero. Y este hombre le enseñó a hacer negocios con su herencia fenicia.
Su deseo de descubrir la verdad se volvía cada vez más difícil. Aprendió a identificar a las personas buenas por la transparencia de su bondad y verdad en sus ojos. ¿Cuántas veces miras a los ojos a las personas y ves esa bondad? Son aquellos que aprecian quién eres, las personas que te aprecian, que te ayudan a mejorar, que te instruyen y no esperan nada a cambio más que tu amistad. Esas personas valen la pena, y son verdaderos amigos. Le enseña además a ser emprendedor. ¿Eres capaz de identificar a las personas positivas que te rodean y te impulsan a crecer? Si aún no las has encontrado, comienza a traerlas con este consejo y nosotros te ayudaremos a potencializar a las que ya están contigo. En mi opinión, existen solamente dos tipos de personas en el mundo, los emprendedores y los demás. Para alcanzar el éxito es fundamental tener una chispa interna que te impulse a arriesgarte y destacarte. Si no la posees, no estás preparado para ser emprendedor. Pero esta chispa viene acompañada de una imaginación brillante que te ilumina y asombra al visualizar proyectos que te sugieren mágicamente posibles caminos, metas y objetivos. El conocimiento te da sabiduría. Por eso es tan importante estudiar, leer, aprender. Eso es lo que le va a dar a uno esa chispa, ¿sí? Para hacer cosas grandes. Y aunque se presentaran obstáculos, no son negativos. Lo verdaderamente negativo es no ser capaz de anticiparlos o resolverlos. Que todos los obstáculos finalmente están para que tú los superes, ¿sí? Y no te vayas hundido en el obstáculo. ¿M? Lo que daña esto es la mente, finalmente. La mente cree cosas que son así y finalmente no son así. ¿M? Entonces aquí, en esta parte, es muy interesante porque aquí en la página 225 le voy a leer algo que él dice acá. Dice, para mí, bueno, empresario y los demás. Esa luz interior vendrá con una brillante imaginación. En todo proceso creativo siempre aparecerán cientos o miles de dificultades y problemas que serán necesario identificar, diagnosticar y resolver. Por lo tanto, lo malo no es que se presenten adversidades, lo malo es no ser capaz de preverlas o resolverlas. En este orden de ideas, para poder hacer realidad cualquier iniciativa, debe ser creativo, resiliente. Resiliente es resistir, positivo, que aguanta, constante, medir riesgos y poder diseñar buenos planes y programas, que desde luego debes saberlo ejecutar con oportunidad, eficiencia y eficacia, porque las oportunidades llegan una vez, y no las tomaste y no te subiste al tren, te van. Que desde luego debes saberlo ejecutar. Como creo que tú tienes madera de empresario, te voy a ayudar a hacerlo. Y ese tema de las oportunidades es muy interesante porque cuando no las tomas, las dejas pasar y te pones a postergar y después llegan y ni las ves. Entonces, el momento era ese momento, pero no lo estás tomando en cuenta. Tomás sigue teniendo pesadillas en las que un animal feroz lo persigue para devorarlo. A pesar de intentar esconderse, siempre termina siendo encontrado. La señorita Pérez, que es Laura, vuelve a aparecer en su vida, a quien ve como un presagio negativo, presagio negativo. Al irse a dormir, Tomás se siente incómodo con la presencia de la mujer y no se siente a gusto con la situación. Ella empezó a sentir cosas con ella, ¿no? En otro sueño vuelve a verse con una sotana de sacerdote y unas terribles bestias acechándolo. Tres bestias, dos machos y una hembra. Por otro lado, él se encuentra con su esposa y sus dos hijos mientras estas bestias lo acechan. La continuación de la historia es sorprendente por la forma en que se desarrollan los acontecimientos y las premoniciones que experimenta, las cuales a menudo ignoramos cuando no hemos realizado nuestro trabajo interno. Esto nos mantiene adormecidos y susceptibles a ser manipulados por otros. Entonces, el hombre es lo que piensa. Luego, si tus pensamientos son negativos, no puedes esperar que cosas positivas sucedan en tu vida. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué pesa más? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Lo que tú has clasificado malo o lo que tú clasificas bueno? ¿Mm? Recuerda que cada camino tiene su principio y su fin, pero cuando uno se acaba, otro comienza. Y si no hay uno a la vista, siempre puedes construir uno nuevo. La verdadera motivación no viene del dinero, sino de la necesidad de crear y sentirte útil. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo puedo ser útil a los demás? Esto me pasó a mí hace 6 años, donde realmente conseguí mi propósito y empecé a aprender. Entonces, esa es la motivación que a mí me da todos los días, es mi propósito. Entonces, hay tres bondades de la vida: amor, comunicación y alegría. Qué bonito, amor, comunicación y alegría. Quien no logra superar la codicia siempre será un desgraciado. Una verdad difícil de interiorizar es convencernos de nuestra temporalidad.
de lo efímero de la vida y de la importancia de la espiritualidad. ¿Mm? Del desenlace de Tomás en este universo lo debes descubrir. Ahora vamos al 5. Aquí ya Tomás tiene 79 años, afectado por un virus, pero con una mente lúcida, cuenta con la compañía de su único nieto Alex, quien estudia periodismo y planea desarrollar su proyecto de grado sobre la historia de su abuelo, a quien curiosamente llama Tatín. Durante una entrevista, Alex considera a su abuelo un héroe y recibe una serie de consejos valiosos que considera esencial compartir con los jóvenes. Para profundizar en esta historia es importante explorar la novela detenidamente. Uy, aquí hablan sobre la historia y la vida de su abuelo. ¿Sentirías orgullo si tu nieto o tu nieta decidiera hacer un proyecto de grado sobre tu vida por tener tanto para enseñar? Y se abordan diversos temas, porque aquí hablan del hogar, de la familia, de la educación, de adquirir conocimientos, de mantener una relación de pareja saludable, de los desafíos y cómo afrontarlos, la situación social del país, las aventuras, la capacidad de enmendar errores para evitar cometer otros peores, la obstinación y la ignorancia como consejeros, los fracasos y las sorpresas que generan negatividad en la vida y muchas otras enseñanzas. Y todo esto se entrelaza con relatos maravillosos que inspiran a mejorar y ser mejor cada día, provenientes de la experiencia de un experto de la vida exitosa como es Camilo Nazar. Me arrepiento solo de las cosas que debía hacer y no hice. Ay, que no nos llegue a pasar eso. Ese arrepentimiento de no hacer las cosas que debía hacer en su momento, pero la dejé pasar y no hice. Algo que siempre aconsejo es no prometer amor en vano, ya que estas promesas vacías generan desventajas injustas, las cuales a su vez crean karmas en el alma. Karma es eso que viene y va por las acciones que tomas y los resultados que llevas. En la actualidad, la pereza mental impacta a las personas, quienes se sienten desorientadas sin una calculadora o un ordenador. Además, confían ciegamente en la tecnología y no cuestionan ningún resultado, por más absurdo que parezca. ¿Mm? Hemos caído en la cultura del consumismo desenfrenado, la obsolencia programada, la obsesión por la moda y el cuerpo, e implícitamente el desprecio por el medio ambiente y las buenas maneras. Esto es un llamado de atención al poner la atención al medio ambiente, a las buenas formas, a la cultura, a educar, a servir con el ejemplo. Y antes de adentrarme en mi ser interior, necesité liberarme de cualquier emoción negativa para poder comprender la inmensidad infinita de la dimensión espiritual. Surgió en mí el deseo de explorar y estudiar el mundo del átomo, manteniendo la curiosidad de un niño. Al unir la espiritualidad con la física cuántica, surgieron innumerables interrogantes y se revelaron misterios ocultos por la rutina y la confusión de la vida. Y aquí, a ver, en la página 314, dice, en la física cuántica, uno de sus principios establece que el mero hecho de observar una partícula subatómica altera su estado. El observador es que altera el resultado. O sea, lo que tú observes, tú lo vas a convertir en una experiencia, porque así funciona la física cuántica. ¿Ok? Así sea buena o mala, lo vas a traer. Como se ha comprobado en el famoso experimento de la doble rendija. En consecuencia, al observar un universo paralelo por otro avatar, otra conciencia, así sea el mismo sujeto, podría afectarlo. O sea, ahí mismo tú estás observando por otro avatar, otra conciencia. O sea, estás en esta conciencia, pero en otro momento piensas otra cosa. Con eso mismo puedes estar afectándolo, ese otro universo. Porque aquí estamos hablando de 6 universos y realmente el autor cree en eso, en los universos paralelos. Por eso nuestra alma, que no ha estudiado física cuántica, pero que sabe más de lo que tú conoces y a lo que la imprudencia puede llevar, mira con ojos diferentes y más agudos que los de la conciencia. Ahora vamos al universo 6 y es el último universo. Maravilloso. Se vive el despertar espiritual y el encuentro con la espiritualidad. Aquí ya él se fusiona con esa parte espiritual, con la verdad y con el propósito. Lo que pasa aquí es maravilloso. Hacia la verdad está claro, ya que la espiritualidad actúa como guía. Es en este lugar donde Tomás nace su llamado sacerdotal, se vuelve sacerdote. ¿Recuerdan los sueños que lo persiguieron? Todas esas visiones se han materializado.
Confía siempre en ti y en tus acciones, ya que si no crees en ti mismo, será difícil que lo hagan los demás. Estás aquí para fortalecerte, adquirir sabiduría y encontrar la felicidad dentro de ti. ¿Te sientes en sintonía con el camino espiritual o crees que te falta algo? ¿Qué planes tienes para acercarte más a él? ¿Mm? Ya es momento de ser una persona espiritual. Creo firmemente que el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para el éxito en cualquier empresa. Este universo nos hace sentir como si estuviéramos en el siglo XVII, cuando Galileo, Descartes y Spinoza desafiaban la ortodoxia religiosa. Estamos aquí para alcanzar la iluminación o la conexión plena con el Creador, donde todo se fusiona y se asimila en uno. No es que tengamos más defectos, sino que a menudo no somos conscientes de ellos. A medida que aumenta nuestro nivel de conciencia, podemos percibir con mayor claridad y sutileza y reconocer defectos, vulnerabilidades y fallos de otra manera pasarían desapercibidos. Esto es súper importante para estar conectados con la intuición, la voz interior, el más allá. Ustedes que escribieron aquí en las encuestas dijeron, tienen un interés enorme por conocer el más allá y conectar con sus deseos, que necesitan esa guía que los lleve al propósito de su vida, ¿sí? Y quieren escuchar esa intuición, ¿no? Entonces, es el momento. Y Tomás descubre el Evangelio del amor. Este Evangelio es maravilloso, es lindo, porque aquí él descubre a Dios que lo muestra con amor y compasión infinita, sin intención de juzgar ni castigar. Hay un escritor que también es muy interesante que él dice, no critica, no juzga y otra palabra más. Y él tiene ese lema todo el día, no critica, no juzga, no señala. No critica, no juzga, no señala. Wow, y él lleva eso en sí. O sea, y cuando te da un consejo, cuando te dice algo, te lo dice como un consejo, sin criticarte, sin juzgarte, ¿no? Se destaca la importancia de que a través de la libertad y los errores, los seres humanos deben encontrar el camino hacia la superación y la verdad. Es que a través del error es que encuentras, es como tú te superas, y aquí muchos dijeron que quieren superarse. Quiero realización y superarme. Se subraya en varios pasajes que el daño que se hacen a otros se refleja en uno mismo. Cada daño que haces a otros se te va hacia ti directamente. Y se enfatiza la necesidad de tratar a los demás de la manera en la que uno quisiera ser tratado. Entonces, ese es el Dios del Evangelio del Amor. Y aquí se presenta y te invita a llevar el mensaje de Dios del amor, por lo que vale la pena explorar detenidamente esta novela. En ella se mencionan dos mandamientos: reconocerse como parte de Dios, que es lo que dice él, que es la verdad, y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿te interesa explorar el Evangelio del Amor para descubrir tu verdad a propósito y mejorar cada día más y más? La sociedad no está lista para afrontar la verdad, por lo tanto tiende a buscar comodidad en las mentiras. Preferimos la mentira que la verdad. Al igual que las ventanas se abren desde adentro, las ventanas del alma deben abrirse desde su interior. Vivimos en un universo que sabe cuándo y cómo enviar mensajes para propósitos específicos o para ayudar a alcanzar el autoconocimiento de acuerdo con cada proceso. Esto es venido a alcanzar el autoconocimiento. Tienes que conocer el desenlace de este universo. Entonces queremos ahorita presentarte qué vas a lograr con la novela y un curso adicional y nuestro apoyo y del escritor, ¿sí? Aquí vas a lograr encontrar tu verdad y propósito de vida. Cada día serás más espiritual. Aquí vas a comprender la física cuántica y los universos paralelos para ayudarte a traer mejores experiencias. Vas a entender cómo la religión, el dinero, el poder, entre otras, son creencias culturales que te han hecho daño y limitado demasiado. Y encontrarás la motivación para iniciar tu proyecto y alcanzar el éxito. ¿Mm? ¿Qué experiencias vas a vivir? Vas a resolver todas esas incógnitas a través del entrenamiento que está basado en los conceptos del libro, de la experiencia del autor más la novela. Vas a resolver esas incógnitas que llevabas mucho tiempo sin respuesta, como conectar con tu verdad, emprender con propósito. Y a medida que vas progresando en el curso y el libro, descubrirás que al salir de la caja o lo que te mantenía estrecho de vista, comienza a tener forma y a materializar las experiencias que has venido a vivir para trascender y ser mejor, logrando metas y sueños. ¿Qué pasará mañana? Podrás reconstruir tu vida, ¿sí? Porque vas a seguir esas aspiraciones espirituales, financieras, comerciales y de relaciones.
y vas a mejorar aspectos que antes no veías, porque hoy eres una persona consciente y enfocada y seguirás los consejos prácticos y efectivos del autor. Y esto seguirá ampliando tu conciencia y cambiará tu perspectiva de vida, brindándote una mayor claridad cada día. Nuestra Entonces, novela, escuchemos Universos aquí de al Azar y autor. Vacío, tiene una relación muy estrecha con un concepto desarrollado en los años 50 por un científico un físico muy importante que fue Hugh Everett. Este fue básicamente el señor que se ideó el concepto de universos paralelos o de muchos mundos, mediante el cual él demostraba que no solamente lo que sucede cuando tomamos una determinación es lo que aparece y es la única realidad que existe, sino que también cuando tenemos la posibilidad de elegir entre dos opciones, somos conscientes de que existe en el universo en que nosotros nos desarrollamos, pero la otra se va a dar en un universo paralelo idéntico al que nosotros tenemos, pero por una opción, digamos, distinta de la que nosotros elegimos. La novela se basa en estos fundamentos de la física cuántica, pero aplicada no a una decisión binaria de A o B, sino a una decisión con un dado, en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones de 6 posibilidades. O sea, el protagonista establece 6 posibles opciones para su vida, hace una pequeña lista, un shortlist de sus opciones de vida, de lo que más le llama la atención, lo que más le apetece, y toma el dado, y lo lanza, pero en el momento en que lanza el dado, se va la luz. Y al irse Mm, la luz, entonces él no sabe cómo capturar el dado y tiene la desgracia de que tropieza con el vaso donde estaban los demás dados, del cual había sacado el dado que lanzó, y estos dados caen, caen por todos lados. Y al caer por todos lados, dan todas las posibilidades que puede tener el dado. Si lo vemos aquí en la mesa, aquí tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5 y tenemos el 6. Entonces, ¿qué sucede en la novela? Y esta fue básicamente el truco que ideé para que pudiéramos ver que los 6 números del dado, que al lanzarlo, pues obviamente solamente corresponderá en su solución a un solo número, se den los 6 números. Y es que al tropezar él, a la oscuridad, de la oscuridad, y caer los dados por todo el recinto que era el estudio del padre del protagonista, y volver la luz en cada uno de los universos, él fija la atención, porque la conciencia es la que fija la realidad, y fija la atención en uno de estos números únicamente, en uno de los números. Y al hacerlo en el número 1, abre el primer universo, al hacerlo en el número 2, el mm, segundo, el tercero, interesante. el cuarto, el quinto y el sexto. Mm, Y en cada universo él va a fijar su atención en un solo número. Y ese número va a tener correspondencia con lo que él había colocado en la lista. Por ejemplo, en el número 1, él encuentra este dado que el número 1 se relaciona con la opción de estudiar leyes, de ser abogado, y encuentra este dado que está encima de un cenicero que tiene la cara con una medalla del general Santander. Entonces, hacer el general Santander el hombre de las leyes y caer el número 1 que tenía que ver con la opción de derecho, pues él asocia inmediatamente y dice, voy a ser entonces abogado. Pero paralelamente, y en un universo totalmente distinto, él encuentra que el número 2 corresponde a este dado con el número 2, lo encuentra enredado en un helecho que hacía parte de la decoración del estudio de su padre. Entonces dice, bueno, si llegó el número 2 a quedarse enredado en un helecho, quiere decir que la opción de estudiar algo relacionado con las ciencias naturales, como es la botánica o la biología, debe ser mi futuro. Y por lo tanto, voy a estudiar biología. Y así sucesivamente, mm, él logró fijar su conciencia en cada uno de los universos en un dado distinto y abre las 6 opciones y las 6 posibilidades de su vida. Y de ahí en adelante, las 6 posibilidades de su vida se van a desarrollar en la novela independientemente una de otra en un universo que es idéntico en todos sus aspectos al universo en el cual nos desarrollamos o creemos que es la realidad. Y por lo tanto, la realidad puede ser tan difícil de comprender y tan extraordinaria que nos puede conducir a que las 6 opciones son 6 universos que desarrollan 6 opciones de vida diametralmente opuestas y diametralmente diferentes. maravilloso, ¿ah? Vale la pena leer la novela, ¿o no? Y aquí, bueno, entonces, ¿cuál es la apuesta? Nosotros queremos ofrecerles el programa de entrenamiento intensivo, ¿sí? Con las enseñanzas del libro, con los conceptos del libro y el libro en digital. Eso viene en un paquete
que te van a guiar en el descubrimiento de tu verdad y en la creación de una realidad exitosa, basado en las experiencias de vida del autor, de Camilo Nazar Moore, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vas a encontrar. Vas a incorporar el hábito de la lectura y la escritura, que son tan importantes para nuestra rutina diaria. Vas a tener la posibilidad de unirte a nuestra comunidad, que es un club de lectura, donde en compañía de nosotros los mentores leeremos parte del libro y analizaremos ideas para implementar en nuestro día a día. Vas a tener encuentros mensuales con el escritor a través de Zoom para abordar temas y recibir su dirección al menos una vez al mes. Y vas a recibir un cuestionario en PDF que te va a ayudar a conectar más con tu espiritualidad, descubrir tu esencia y hallar tu verdad y propósito. Fíjense que todo esto tiene una garantía ay, perdón, de 7 días. Ahí se me fue los 15 días, tiene una garantía de 7 días y todo está valorado, todo esto está valorado en $390, pero ustedes no van a pagar eso hoy, van a pagar $20. Sí, el entrenamiento, el libro, la mentoría, la comunidad con el escritor, con nosotros, sí, van a pertenecer a una comunidad que eso es muy interesante y hacer todo este trabajo personalizado con nosotros y con el escritor también, mensual, mensual. Entonces, este es un esquema que te dejamos aquí general del proceso para encontrar tu verdad. Es que el tiempo es relativo y realmente funciona según tu perspectiva, como tú lo veas, ¿sí? Tienes diferentes caminos. Aquí el autor optó por las leyes, por la biología, por el dinero, por la religión, mostrando el dinero en la economía cuando fue parte del banco, en la religión cuando se convirtió en sacerdote, buscando esa libertad y la verdad que vimos que necesitaba para soltarse y finalmente llegó a quién soy y la espiritualidad. Entonces tú puedes hacer un cuadrito de ti, de cómo han pasado, sin pensar en el tiempo así de forma estricta, sino como algo que tú estás observando para mejorar tu existencia en el presente, ¿sí? Y atraer esa vivencia que quieres a tu vida. Entonces puedes hacer un cuadrito de estos para llegar finalmente a la parte espiritual. ¿Cuáles son las condiciones especiales? Bueno, se van a abrir desde ya 20 cupos. Ahí están, no sé qué pasó con el 20. Se abrirán 20 cupos desde hoy hasta el jueves a las 10 de la mañana. Es una oferta por tiempo limitado. Va a tener una garantía de 7 días. Va a recibir asistencia. Si necesitas alguna pregunta, alguna duda, comunícate con nosotros a la vez a través del enlace de WhatsApp que compartiremos en el grupo. Y por favor, síguenos en las redes sociales. Camilo Nazar Moore, vivo para ser libre y soy Emprende con Luis Oficial. Entonces tienes 3 caminos: ignorar esta información, hacerlo por tu cuenta, que te puede tardar años, o dejarte guiar por nosotros. Muchas gracias. Si quieres, abran los micrófonos y los escuchamos. ¿Qué les pareció? Por aquí, ¿qué les pareció? A ver, quiero hacerles un comentario a Manuel y a Gladys que están aquí. No, supongo que están escuchándonos también por Instagram. No, no tengo ahorita la cámara, pero entonces aquí lo importante es que ustedes hilen con todo este estudio, ¿sí? Que está hecho directamente por Vanessa. Vanessa pues hizo todo el análisis de esta novela para ustedes. El objetivo es que ustedes entiendan la importancia que existe en la vida de cada uno de nosotros, en que no solamente debemos vivir un mundo material, porque eso es precisamente lo que decía parte del análisis de Vanessa. Ese mundo material es el que nos ha llevado a ver un mundo en caos como el que vivimos hoy en día. Y al olvidarnos de la parte espiritual nuestra, en la parte en la que nosotros tenemos que enlazar ese mundo material con ese conocimiento de la parte espiritual, es la que hace que uno finalmente sea una persona digamos, con unos valores mucho más claros que le van a permitir encontrar un propósito más claro. Y es muy simple. Cuando nosotros vamos alineados con nuestro propósito y con nuestra manera de pensar que el propósito está ya viene de adentro, eso no es un tema material, no es un billete, es algo que está dentro de nosotros. Cuando nosotros nos alineamos con base a nuestro propósito, vamos a encontrar la verdad. Y la verdad siempre está acompañada de verdades y mentiras que nos decimos todos. Nosotros vivimos con verdades y mentiras a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo y a nivel gubernamental, lo que vemos en el mundo, verdades y mentiras.
Y al coexistir con ese tipo de verdades y mentiras es precisamente lo que no nos permite realmente tomar un camino, porque ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde está la gente? Y es ahí donde empiezan a suceder ese tipo de problemas, que no nos salimos de esa puerta, no abrimos esa ventana interna que nos permite llegar a esos otros tópicos de la vida que sencillamente nos van a ayudar a encontrar ese camino real, ese camino espiritual es necesario en nuestra vida. No podemos olvidarlo. Muchas personas lo dijeron entonces en las encuestas y por eso indudablemente ustedes que están aquí saben que el tema tiene mucho que ver con esto. Y Camilo lo que hizo fue entregarnos una novela que nos permite reconocer dentro de nosotros cada uno de estos personajes que viven en cada uno de los universos, porque muy posiblemente todos tenemos un poco de cada uno de ellos. Y es cuando nosotros tenemos que entender que al final la verdad está dentro de nosotros, siempre está dentro de nosotros, siempre ha estado dentro de nosotros. Y encontrarla por fuera solamente es dejarnos llevar por la verdad de otra persona. Por lo tanto, uno tiene que dejarse guiar por esa parte interna, ese instinto interior que nos dice a nosotros, tú tienes la respuesta y realmente la tenemos todos. Esta novela nos va a despertar, esta novela nos va a permitir cuestionarnos. Y como él lo dice Camilo, esta es una novela para hacerle minería. Minería, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar la novela en cada uno de los universos en donde él dice es bueno leerla dos veces, la primera se van a entretener porque es una novela entretenida. Sí, no estamos hablando de que él está hablando temas esotéricos todo el tiempo, no. Es una novela con narrativa en la que está hablando de una aventura, de una situación que vive cada uno de ellos. Es entretenida, pero adicionalmente cuando lo vuelves a leer, empiezas a encontrar cada uno de los contenidos que van llevando a hacer un análisis como el que hizo Vanessa. Entonces, lógicamente, cuando tenemos ese potencial de descubrir cómo esa novela ha afectado nuestro propio ser, podemos seguramente encontrar muchas respuestas que antes no nos atrevíamos a hacer o las conocíamos, pero no las dejábamos ver, no les seguíamos el juego, procrastinamos realmente decisiones. Y es aquí donde uno empieza a descubrir todas las grandes bondades de Camilo al entregarnos este escrito que él hizo. Realmente él ha sido un genio en el tema, es una persona que ya ha escrito otras cosas más, de hecho está ahora escribiendo algo más, pero importante para ustedes entender que esta novela tiene en este momento un gran potencial para ser convertida en una película de Netflix. Ustedes saben lo que pasó con Harry Potter. Harry Potter se volvió muy famoso lógicamente con la película, pero los libros, todos los que vieron la película y leyeron los libros, todos dicen que los libros son mejores. Y es mucho mejor para uno entender algo así, porque lógicamente la parte de una película, pues le ponen la parte que sea, digamos, muy cinematográfica, pero la novela está dentro de nuestra imaginación y es mejor no dejarnos llevar por lo que nos dice el escritor de un guión, sino lo que nos dice realmente el mismo escritor directamente para que nosotros lo asimilemos dentro. Esa es la importancia de leer libros, porque Pero realmente las películas están dentro. aquí también van a tener un entrenamiento, no es solo el libro, realmente hicimos un entrenamiento adicional, ¿sí? Donde ustedes van a poder profundizar en los conceptos del autor, que eso no está en ninguna otra parte, realmente está en este pack, junto con el libro. Ujú. Sí, exacto. Y lógicamente también pues van a tener un acompañamiento nuestro que pues tenemos experiencia en el tema y esto a ustedes les va a recibir mucho por tan poco. Por tampoco, ya hay algunas personas que han celebrado esto, hay algunas personas que de hecho ya son testimonio del tema. Ustedes los van a pueden ver o escucharlos dentro del pueden escucharlos dentro del canal de Instagram, donde esas personas han hablado y han opinado. Yo los invito entonces a que tomen acción, aprovechen, es muy poco dinero por tanto y vale la pena que lo aprovechen. Bueno, si quieren compartir algo, bueno, aquí dice Gladys que muchas gracias, que muy interesante por la presentación. Manuel, si quieren compartir algo, pues aquí estamos. Vamos a dejar también los datos y toda la propuesta por el chat y quedamos pendientes. Mañana tienen una tremenda sorpresa, así que corran con esos cupos para que participen desde ya. Bueno, pronto van a recibir los enlaces y todo, y toda esta información por el WhatsApp. No Muchas se gracias.
No se salgan por nada del mundo del WhatsApp, porque ustedes van a seguir recibiendo muchas cosas a través de él. Pertenecer a una comunidad hoy en día es muy importante. Créanme, las comunidades son los que van a mover el futuro del planeta. Pertenecer a una comunidad en la que ustedes sientan que tienen afinidad por temas de propósito, todo esto les va a ayudar a enriquecerse. Entonces, permanezcan en este grupo. Bueno, gracias por todo. Chao, que estén bien. Chao.